¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos un capítulo más del podcast de las Jotas y Santa Cruz. Tenemos una invitada de honor de lujo. Me encuentro con Carla Fernández. Vamos a conocer todo sobre ella. Carla, ¿cómo estás esta noche? Muy buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por el espacio. Es agradable estar aquí. Si bien es una noche un poco fría, la compañía hace que sea bastante agradable. Sí, bastantes noticias, bastante información. Queremos conocer a una de nuestras grandes líderes acá de la organización. Pero para empezar, Carla, conocer un poco más de usted. ¿Quién es Carla? ¿Quién es Carla Fernández? Cuéntanos un poquito más sobre ti. Carla es una mujer que ha pasado por muchas etapas en su vida, la cual sigue aprendiendo, sigue creciendo. Una de las cosas que marcó mucho mi vida y sigue marcando es el tema del voluntariado. Ha sido algo que muy joven lo empecé a descubrir, lo descubrí y sin darme cuenta fue algo que fui cada vez incursionando más, explorando cada vez más y realmente mucho de mi vida va dirigido a hacer cosas por un bien mayor. Excelente. Y bueno, un poquito tu formación, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Cuáles son tus actividades que haces actualmente? Bueno, actualmente me desenvuelvo en el área de la educación. Ya, de hecho, desde que salí de la carrera de ingeniería ambiental, estoy metida en lo que es educación. Comencé con educación ambiental, estuve mucho involucrada en la formación de niños, tuve experiencias con jóvenes, con adultos. Cada una de esas experiencias han sido muy peculiares, con mucho aprendizaje. Hoy estoy en un ambiente de educación diferente, también en el ámbito de la educación me gusta, es una nueva experiencia, porque no la veo desde el punto de vista que yo enseño, sino que soy parte del grupo que hace que nuevos jóvenes estén aprendiendo diferentes cosas. Excelente. Pero, ¿cómo nace el voluntariado? O sea, eso es algo que no sé si se hereda, es algo que nace en ti. ¿Cómo despierta esa sensación de ayudar al prójimo? Bueno, la verdad, la primera experiencia de voluntariado que yo tuve, la tuve en colegio. Cuando estaba en colegio fue una brigada de jóvenes que uno tuvo la iniciativa de agruparnos. Te estoy hablando cuando tenía 14 años, 13, 14 años. Y la idea era hacer actividades de limpieza en los distintos barrios de Valle Grande. Yo viví en Valle Grande, estuve en Valle Grande. Entonces, una de las actividades que más me marcó fue cuando tuvimos el festejo del aniversario del Che Guevara. Se hizo el lanzamiento de la película, se hizo un evento bastante masivo porque fueron diferentes comisiones de varios países de Latinoamérica. Entonces recibimos al presidente en su momento, estuvimos en el apoyo logístico y el haber tenido ese acercamiento con muchos jóvenes de diferentes países, haber tocado temas de cambio climático, de temas de hambruna, de economía, porque hubieron diferentes foros. Entonces fue algo que me despertó mucho la curiosidad de explorar un poco más esos temas que tienen un impacto social bastante grande. Y en su momento, si bien no era del todo consciente de esa experiencia, hoy ha sido realmente la que ha marcado el por qué yo he dirigido mucho de mi trayectoria en lo que es el voluntariado y es así también porque soy parte de la JCI, de hecho. Excelente. Bueno, sí, tenés bastante acercamiento hacia los jóvenes. Toda tu preparación va al tema también medio ambiente, ¿no es cierto? Quizá comentanos cuáles han sido esas anécdotas más interesantes que has tenido en el tema medioambiental, por ejemplo. Ok, con el tema medioambiental, son muchas las anécdotas, de hecho. Una de las que más me ha llegado a marcar son mis experiencias que he tenido con los niños. He tenido la oportunidad de crear contenido, de crear las experiencias guiadas en los espacios naturales para grupos de niños y de compartirle los conocimientos, de escucharlos. Algo que me enseñó mucho y me marcó fue que en el caso de los niños es increíble cómo ellos absorben la información, pero también tienen esa capacidad de analizar. A veces podemos decir que los niños son muy ingenuos, que no tienen la madurez suficiente, pero cuando te detenes a escucharlos, es increíble los conocimientos que ellos tienen. Y algo que rescato mucho de eso es todo lo que yo he aprendido de los niños. Hubo una de las últimas actividades del ciclo que tuvimos, de las experiencias,
donde lo más lindo son esos actos de agradecimiento que no esperás. Una de las niñas nos regaló a las dos profes, nos regaló un pintado a mano que ella hizo, inclusive para, o sea, para nosotras en agradecimiento por todo ese proceso de aprendizaje que habíamos compartido juntos. Entonces son esos pequeños detalles que no te esperás y que al final te llenan el alma. Por eso la enseñanza hacia los niños es una de las experiencias más grandes que tengo y a las cuales apunto retomar en algún momento de mi vida. La verdad es como lo cuenta Carla, cómo lo vives el tema de los jóvenes, el altruismo, es algo que se siente que sí te llena, que cuando lo haces, y ahorita que lo estás recordando, lo estás volviendo a revivir, lo estás volviendo a sentir, de hecho, y justamente quería preguntarte algo relacionado a eso. ¿Cómo es que, cómo es que llegas a tener esa facilidad de palabras, de comunicación? Porque la Carla que conocemos es una Carla que le hace muy fácil hablar en público, la oratoria, desenvolverse. ¿Cómo crees que ha afectado a tu vida personal y profesional el hecho de que tengas esas habilidades de comunicación, por ejemplo? ¿Has hecho algunos cursos anteriormente? ¿Has hecho capacitaciones? Porque también queremos saber cuáles son esos tips, digamos, de Carla que la hacen hacer ahora una buena profesional. Mira, en este sentido sí agradezco muchísimo a mis padres. Ellos desde muy jóvenes a mis hermanos y a mí nos han inculcado el aprendizaje, el estar en constante lectura, el estar en constantes cursos, capacitaciones, talleres, y desde muy pequeña ellos nos han metido a oratoria. Entonces yo he sido parte de diferentes cursos que me han permitido ir desarrollando las habilidades de comunicación, porque la única forma en la que cada vez vayas puliendo la comunicación es haciéndola, es la práctica. Entonces yo recuerdo que siempre en vacaciones, cuando veníamos a Santa Cruz, volvíamos acá, mis padres nos metían a estos cursos de oratoria de CRE. Ah, buenísimo. Entonces siempre estábamos con eso, siempre que nos juntábamos todos los primos a fin de año, habían momentos donde todos compartíamos. Mi padre es un buen lector, lee bastante. Mi tío es historiador, digamos, ¿no? Entonces del lado de la familia todos básicamente están en lo que es la lectura inmiscuido y siempre nos lo fomentaron. Entonces el leer es la mejor clave para que vos vas ampliando tu vocabulario y eso también te fortalece en la comunicación. Sí, tome nota entonces, buenísimo, ¿no? El tema de la oratoria sí tiene que ver uno el contexto, la familia, los hábitos y sobre todo el deseo personal de aprender, porque si no tienes el deseo, o sea, muy difícilmente vas a incursionar en una habilidad nueva. Y bueno, Carla, a ver, coméntenos después cuáles son tus proyectos que tienes actualmente a futuro, digamos. ¿Qué te gustaría fusionar? ¿Qué te gustaría crear? Quizá considerando el tema del altruismo, algo, tal vez no sé, si es tema de educación y tecnología, el medio ambiente. ¿Qué te tiene ahorita sin sueño que estás ahí cocinándolo tal vez o lo tienes en el congelador para compartirlo con nosotros? Mira, desde que empecé a tener este acercamiento con la educación, que va mucho más allá de mi experiencia como cuando recién salí de la carrera, en mis pasantías fue mucho más antes, cuando lo empecé a explorar, porque estuve en medios de comunicación, de hecho yo quería estudiar medios de comunicación, estuve en radio una temporada, todo eso me fue llevando a que realmente quiero seguir en la educación, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de impartir experiencias, no le llamo clases como tal, porque no comparto de que al grupo o a los jóvenes, a los niños, los tengas sentados y vos solamente expliques, sino que lo hagas parte de la experiencia. Por eso yo les llamo experiencia, porque quiero que ellos sientan lo que yo siento y yo sentir lo que ellos están sintiendo. Porque cuando empezás a conectar de esa forma con las personas, es mucho más diferente el alcance que puedes tener y cómo puedes marcar a las personas. Entonces, realmente yo quiero seguir en el tema de la educación. Lo que yo apunto es a tener un propio emprendimiento donde pueda impartir talleres, cursos, capacitaciones, experiencias al aire libre, todo relacionado con lo que es la protección de la naturaleza, del planeta, porque al final es nuestra única casa. Es lo único que tenemos. No, hasta ahora, al menos, no hay otro lugar donde los seres humanos podamos habitar.
y lo estamos deteriorando a una velocidad increíble, donde el nivel de conciencia está perdido y al menos donde yo quiero aportar es en eso, dar mi granito de arena, donde los niños sean un poco más conscientes, los jóvenes sean un poco más conscientes de la realidad que estamos viviendo y que sí podemos crear alternativas viables para seguir viviendo en este planeta, pero que sea de una manera más sostenible, donde podamos reconectar un poco con nuestras raíces, recordar de dónde venimos para realmente valorarlo. En el momento que conocemos, valoramos, y en el momento que lo valoramos podemos empezar a trabajar de una manera más sustentable. Excelente, qué bonito tener esa visión de vida, porque al final es tu proyecto de vida, que fusiones en la educación con la experiencia, porque hoy en día la educación, como comentas, está como que muy por encima, ¿no? Son cursos bien planos, bien fríos, pero llegar a tener una escuela del medio ambiente, una universidad enfocada al medio ambiente, algo interesante se viene entonces, Carla. Espero que con esta entrevista conecten con algunas personas que están por ahí. Ya saben, Carla Fernández igual es una gran profesional que, bueno, de hecho ya estamos dando este granito de arena con esto. De hecho, con esto ya es algo importante, ¿no? Y bueno, Carla, coméntenos también, estamos en el podcast Lab de las JCI Santa Cruz. ¿Qué cargo ocupas actualmente, Carla? ¿Cómo llegaste a la JCI? ¿Qué te motivó? A ver si podemos conocer un poquito sobre esta etapa también. Claro que sí. Bueno, el encontrar a la JCI fue algo bastante interesante para mí. Estaba buscando experiencias de voluntariados donde pueda coincidir con personas que tienen una visión más grande, tengan unas ganas de realmente impactar. Tuve algunos voluntariados en el camino de esa exploración que sí, todos los voluntariados tienen una visión, tienen un objetivo claro y rescato mucho los voluntariados. Sin embargo, con la JCI fue muy diferente. De hecho, el haber asistido a la capacitación, al taller que vos diste, fue la gotita que rebalsó el vaso, porque dije, ok, esto es todo, ya encontré mi lugar, aquí me quedo. ¿No? Entonces sí, tiene mucho que ver la capacitación que impartiste. Conecté mucho con la información que compartiste ese día y no la pensé dos veces. Por eso fue cuando me acuerdo muy bien, salí de la capacitación y dije, ok, no tengo mucho dinero, pero lo que tengo lo voy a invertir, porque justamente en esa temporada estaba sin trabajo. Entonces dije, ok, es una inversión porque la necesito, porque sé que puedo obtener muchas cosas positivas y a las que puedo aportar. Entonces te llamé, creo que te llamé o te mandé un audio y te dije, ok, ¿dónde pago? Básicamente. Entonces ese mismo día di la primera parte di la primera parte de mi membresía, y poco a poco, cuando fui conociendo al equipo que forma parte de la JCI, fui descubriendo personas con mucho valor, con esto que se dice mucho en la JCI, con la hermandad. Entonces, poco a poco fui descubriéndola. Hoy me queda claro que sí existe una hermandad, que no importa si te conocen, si te han visto antes, no importa, mientras vos les digas que sos parte de esta familia, siempre hay una apertura. Entonces, algo que hoy rescato mucho y valoro mucho de la JCI es esa hermandad, ese compañerismo, esa predisposición que hay para apoyar. Y bueno, en el proceso de conocer la JCI, hubo un proyecto en el cual me lo lanzaron así. Fue muy de golpe, bueno, pero fue muy interesante porque me sacó totalmente de mi zona de confort, algo que estaba buscando, por eso fue que también lo tomé. Y ahora sí sé cuál es. Sí. Totalmente. Pero fue de nivel. Cuéntelo. Ok, bueno. Fue muy rápido, fue el Green Connect que hicimos en el 2023, si no mal recuerdo. Fue un evento grande donde... muchos elementos. Totalmente. Desde la organización, el mover a la gente, a los artistas, el lograr que hayan emprendedores,
La logística, toda la la logística, publicidad. la publicidad, totalmente, que hayan aliados, que estén Uf, apoyando. No, o sea, fue un evento muy grande en un periodo muy corto en el cual realmente ese evento me llevó a realmente conocer a personas muy valiosas que estaban ahí, ¿no? Y que siempre han estado y que siguen ahí, ¿no? Entonces, el haber vivido ese proyecto, el haberlo desarrollado, haber tenido a una directora que me acompañaba también muy de la mano, porque éramos dos directoras en ese proyecto, fue muy, muy valioso porque sin duda alguna no lo hubiera logrado sin ese apoyo. Y yo creo que fue el complemento perfecto para haberlo hecho, más allá de todo el equipo que estaba por detrás, evidentemente. claro, hubieron microeventos dentro del el evento, porque había networking, estaban los pitch en la universidad, en la NUR, luego estaban, había bueno, habían bastantes elementos. Pero hablando de ese evento propiamente, Carla, ¿qué habilidades desarrollaste? O hiciste relaciones públicas, vender, obviamente persuadir a las personas, en el buen sentido, obviamente, organizar logística, planificación, creatividad e innovación, desde el naming, me acuerdo, el tema del naming fue interesante, encontrar los colores, o sea, fue realmente haber dado a luz Totalmente. a algún proyecto muy Sí, bonito. sí, 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 Felicidades, sí, había sí, aprovecho sí, finalmente sí, para sí, felicitarlo porque estuvo realmente interesante. sí, fue. Y qué bueno que haya salido de la zona de confort, sufrió, Mm. pero al final eh, dejó un legado también. Sí, sí, sin duda fue un proyecto que sí tuvo muchas etapas, tuvo muchos pasos, tuvo requirió una inversión de tiempo bastante fuerte, sobre todo porque se llevó a cabo la planificación fue aproximadamente un mes y medio. Entonces, y para el alcance que tuvo, porque tuvimos emprendedores que estuvieron ofreciendo sus productos, fue un evento muy enfocado a lo que es economía circular. Tuvimos artistas locales, Sí, buenísimo. entonces no solo artistas musicales, sino también artistas plásticos, ¿no? Entonces fue súper, súper grande las capacitaciones, como mencionabas, el espacio de networking, 3 días de evento, entonces Maratónico. maratónico. Fue el evento que más me marcó de la JCI. De hecho, me hizo notar muchas habilidades que quizás las tenía, o despertar habilidades que tenía dormidas. Me hizo ver un poco el tema de ventas. No me considero una buena vendedora, de hecho, Sí. pero fue un paso donde empecé a explorarlo. Al final, el vender es otra de las habilidades que las tenés que practicar, porque si no las practicas, no vas a ir puliéndote. Y en resumen de todo, yo diría que resumen todo en el liderazgo, porque el hacer que la gente te siga, el convencer, tener un equipo, eso es liderazgo. El liderazgo es un sinónimo de confianza también en usted. Y sí, ahorita me hiciste volar la cabeza y recordar otra vez todo lo que fue esa época y realmente estoy muy orgulloso de que... Y es por eso también creo que ese tipo de experiencias te impulsan a que hagas emprendimientos propios también, como lo que acabas de mencionar anteriormente. O sea, digamos que todo lo que nos pasa en la vida de alguna manera u otra, malo o bueno, son parte de la experiencia que nos hacen ser, ¿no? Así que, bueno, Carla, entonces, a ver, ¿qué más? Coméntenos un poquito sobre los proyectos. Ya conocimos cómo es su vida personal, sus ideales, sus miedos. Quizá ahora ya más, quizá un mensaje para los jóvenes. Como esta es una plataforma más para los jóvenes, ¿qué les puede decir hoy a los jóvenes que están ahí, qué están haciendo con sus vidas? Ahí para que les mande un mensaje. Bueno, la verdad que la vida es un tema de decisiones, ¿no? Nosotros decidimos cuándo tomar las oportunidades, algo que justamente hoy estaba hablando, las oportunidades siempre están ahí para nosotros. El detalle es cuándo nosotros decidimos tomarlas y cómo decidimos manejarlas, cómo decidimos afrontarlas. Entonces, el decidir es clave. A veces no necesitamos pensarlo mucho porque al final sí sabemos lo que realmente queremos. El detalle está en aprender a escucharnos, el detenernos por un momento. A veces, bueno, la vida en la que estamos viviendo actualmente es muy acelerada. El ritmo de vida que tenemos es acelerado. Pero tan solo si te detenes un momento en tu vida a escucharte a vos mismo, a realmente descubrir qué querés,
a veces las decisiones se tornan mucho más fáciles de tomar. Entonces, es importante que te detengas, escuches y des ese paso. Sí, hay temor, hay muchos miedos, vas a caerte, vas a equivocarte, sin duda lo vas a hacer. El detalle está cómo vas a corregir esos errores, cómo lo vas a manejar y hasta dónde vos vas a permitir que todo ese miedo te siga frenando. Decidir no es fácil, pero es parte de la vida. Así que nunca te detengas y en el momento en que lo hagas, que sea para tomar más impulso. Excelente. Bueno, Carla, fue una entrevista llena de emociones, llena de muchos mensajes y reflexión. Quiero aprovechar el espacio para agradecerle de manera personal, en nombre de la organización, también por las cosas lindas que nos ofrece. Y por su amistad también, Carla, gracias por estar acá, por darnos lo más valioso de su vida, que es su tiempo, por compartir esa energía que yo sé que sí se siente, no están acá la gente, pero sí sé que nada es en vano. En la Biblia dice que todo esfuerzo es bíblico, cualquier siembra siempre va a tener su cosecha en algún momento, grande, pero lo que importa es que ese mensaje que le da de regalo hoy a los jóvenes. Así que con eso, bueno, estamos cerrando ya esta entrevista. Quizá un mensaje final, Carla, lo que digas, ¿cómo no se me fue decirlo? Aproveche este momento para decirlo. Bueno, la JCI es un espacio muy interesante, no voy a perder el espacio para invitarlos. Son experiencias muy importantes y que les van a marcar la vida: liderazgo, habilidades blandas, persuasión, comunicación, negociación. Sí, están buscando un espacio como ese para aprender y para formarse y sobre todo para conocer a personas que al final del día van a poder reconocer como familia. Realmente la JCI es un lugar donde van a poder explorar muchas de sus habilidades y van a encontrar a personas muy valiosas. Wow. Carla, muchísimas gracias por eso. Bueno, este es el espacio justamente. Dios la bendiga siempre en todas las decisiones que tome en su vida personal. Y bueno, con eso cerramos un capítulo más del Podcast Lab aquí en la JCI Santa Cruz. Bye bye. Podcast Lab.